Bienvenidos al curso de física. En esta ocasión vamos a explicar el concepto de trabajo en la siguiente situación. Un bloque de masa 11.7 kilogramos entonces la masa es igual a 11.7 kilogramos, va a ser empujado una distancia S de 4.65 metros a lo largo de un plano inclinado, de modo tal que el proceso se eleva una distancia h igual a 2.86 metros, suponiendo que la superficie sin fricción. Calcule cuánto trabajo tendría que llevarse a cabo si se aplica una fuerza paralela al plano inclinado para empujar al bloque hacia arriba a una velocidad constante. Entonces, la gráfica que nos ilustra la situación es la siguiente. Esa es la gráfica que plantea el problema. La pregunta es que queremos hallar el trabajo que efectúa la fuerza que es paralela al desplazamiento. Sabemos que los dos son vectores. Ahora, entre la fuerza que se aplica y el desplazamiento, vamos a decir, como es paralela, entonces vamos a hablar de un ángulo phi que es de 0 grados. Entonces, si miramos la gráfica que nos plantea el problema, aquí tenemos un plano inclinado, tenemos un objeto que se le aplica una fuerza F y el bloque asciende, o sea, alcanza una altura de 2.86. Entonces fíjense que si medimos desde aquí y trazamos una horizontal y sobre ella una perpendicular hasta donde llega, podemos tomar el centro del bloque como punto de referencia. Entonces vamos a encontrar que esta distancia de aquí a aquí va a ser la altura que alcanza el bloque cuando se le aplicó esta fuerza que es paralela al desplazamiento. Observen que aquí tenemos el vector desplazamiento que lo llamamos en este caso X. Entonces trabajemos con esa fuerza que llamamos, trabajemos aquí entonces con el vector desplazamiento, que en este caso es ese. Entonces observen que conocemos la distancia de la posición inicial a la posición final. El bloque recorre 4.66 metros y entonces está formando un ángulo θ, que es la inclinación que forma esta recta horizontal con el desplazamiento. Entonces este ángulo no podemos confundir al ángulo phi, que es como el desplazamiento es paralelo a la fuerza, forma un ángulo phi de 0 grados. Ahora, observen que el bloque, la fuerza paralela que empuja el bloque,
lo hace de modo que no hay fricción, ¿sí? O sea, no hay fuerza, no hay fricción, o sea que la fricción es cero, ¿sí? Podemos entonces ilustrar este diagrama que observamos aquí en un diagrama de cuerpo libre. Entonces esta fuerza la vamos a llamar la fuerza F, ¿sí? O sea, esta fuerza que está aquí, vamos a tomar este bloque y vamos a tomar el centro del bloque y vamos a decir que esta es la fuerza F. Ahora, recordemos que la normal, que va a ser la fuerza que hace la superficie sobre el bloque, va a tener este sentido, ¿sí? Ese va a ser la fuerza normal, que es esta que observamos aquí. Ahora, perpendicular a esta superficie va a estar el peso, lo vamos a llamar W, que va a ser igual a masa por gravedad. Ahora, esta situación vamos a ilustrarla con lo siguiente. Fíjense que si yo tomo la situación y hago el diagrama de cuerpo libre, entonces los vectores que intervienen allí van a ser lo siguiente. Fíjense, perpendicular a esta superficie yo voy a tener a la fuerza normal. Ojo, perpendicular a esta superficie, ¿sí? Entonces este va a ser la fuerza normal. Ahora, recuerden que el peso va a ser perpendicular a esta superficie. Supongamos, fíjense, supongamos que el plano inclinado, vamos a quitarle aquí un poco, no, bueno, voy a hacerle aquí le bajo un poco y necesito lo siguiente. Voy a prolongar esta recta hasta acá, ¿sí? O sea que este ángulo va a ser el mismo y esta va a ser la superficie. Entonces, paralelo a esta superficie, perpendicular a esa superficie, perdón, va a estar el vector, el peso, ¿sí? Va a tener esta, bueno, entonces ese va a ser el peso. Pero resulta que como el peso no es ni horizontal ni vertical, ¿verdad? Sus componentes van a ser diferentes de cero. O sea, la proyección del vector, todo este vector, lo voy a descomponer en dos componentes. Una entonces este vector va a quedar un momentico, una línea aquí, sí, ahí está activado, controla. Entonces fíjese que este vector va a ser la componente
del peso en el eje Y. O sea, la proyección del vector peso en el eje Y. Ahora trazamos la componente del peso ahí tenemos entonces que este va a ser la componente del peso en el eje X. Ahora, como este es un vector libre, entonces, ¿qué puedo hacer? Este vector lo puedo trasladar hacia acá. Este vector lo puedo trasladar hacia acá. ¿Sí? Y este vector, la proyección de este vector en el eje Y, también lo puedo ubicar acá porque aplico lo de vectores libres. O sea, no le modifico ni la dirección ni el sentido. Ahora, recordemos que el bloque está haciendo, se le aplica una fuerza F, que es la que vamos a calcular, que va hacia arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Este es la fuerza F, esta es la componente del peso en X, ¿sí? Y esta es la componente del peso en el eje Y. Ahora, observen que este ángulo teta, si yo prolongo, fíjense, yo voy a prolongar aquí una línea. Vamos a quitarle grosor. Si yo prolongo aquí esta línea, yo la voy a prolongar, le quito lo de vector y la dejo prolongada. Vamos a darle más grosor que se vea. Entonces fíjate que este ángulo que está aquí, que se llama como teta, o sea, si yo lo tomo con respecto a este vector, recuerden que el vector F nada, un momentico, tengo que bueno, hago aquí, bueno, listo. Entonces ahora hago lo siguiente. Entonces este vector que es F, que perdió el tamaño, vamos a colocarlo como estaba. Este es el vector F. Entonces este ángulo que se está formando, si lo tomo con respecto, va a ser el mismo que si tomo, fíjense que aquí está la horizontal con este vector, ¿sí? Entonces, en conclusión, por cuestiones geométricas, este va a ser el ángulo teta, o sea, va a ser este mismo ángulo. Aquí pues no vamos a demostrar eso, vamos a admitirlo. Este va a ser el ángulo teta. Entonces fíjense que este ángulo lo traslado acá, que no es la idea de mostrar eso, que va a ser este mismo. Entonces ya tengo las componentes de los vectores, fíjense. Entonces el ángulo phi, ojo, el ángulo phi va a ser el ángulo entre el vector fuerza, que es paralelo con el desplazamiento, ¿sí? Y el ángulo teta va a ser la inclinación que va a tener el bloque con respecto a la altura h. O sea, no podemos confundir eso. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a trasladar
esta información que hicimos aquí al problema, lo llevamos al tablero OpenBoard y ahora vamos a proceder. O sea, aquí tomamos un plano inclinado para explicar el trabajo que se realiza allí. Bueno, no me salen las componentes. Voy a hacer una captura. Un minutico. Bueno, entonces ya tenemos la información del diagrama de cuerpo libre. Entonces observen que aquí hay una información muy importante. Se mueve hacia arriba con una velocidad constante. O sea que aquí lo que tenemos es velocidad constante. Si la velocidad es constante, quiere decir que la sumatoria de las fuerzas que están interviniendo allí es cero, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no hay aceleración. Recuerde que la aceleración la entendemos como la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces no hay variación, por lo tanto la fuerza, recuerden, segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Entonces esto quiere decir que la fuerza es nula, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito? O sea, el propósito es hallar la magnitud. O sea, debemos hallar la magnitud de la fuerza. De la fuerza F que empuja el bloque hacia arriba. Entonces, como es la fuerza F y no hay fricción y la sumatoria de la fuerza es cero, entonces fíjese, vamos a decir que el cuerpo, como la sumatoria de la fuerza es cero, entonces, ¿qué se desprende de aquí? Vamos a trabajar en el eje X, ¿sí? En este caso, en el eje X. Entonces, hacia arriba, ¿qué observamos? La fuerza F menos la proyección del vector del peso, y esto va a ser igual a cero. Ahora, ¿qué es el peso? ¿Qué es el peso? El peso va a ser o sea, estamos interesados en saber qué es W. Entonces, observemos aquí que va a ser la ordenada. O sea, si miramos este triángulo así, como estamos en el plano, va a ser la ordenada o el cateto opuesto, ¿sí? Sobre la hipotenusa, que viene siendo el peso, ¿sí? El peso. Entonces, podemos hallar, entonces aplicar una razón trigonométrica que es el seno. O sea, que para determinar el valor del peso en el eje X aplicamos seno de teta, y seno de teta sabemos que va a ser la ordenada o el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces mire que nosotros tenemos información sobre el valor de la componente del peso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que el peso va a ser masa por gravedad, ¿sí?
O sea, el peso, sabemos que el peso va a ser masa por gravedad, ¿sí? Entonces nosotros queremos hallar a la proyección del peso en el eje X. Entonces reemplazamos, va a ser el peso por el seno de teta, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede con el seno de teta? Fíjense que ahí me quedaría entonces que vamos aquí, ¿verdad? La fuerza menos, bueno, vamos a escribir esto, la fuerza menos el peso en X es 0. Pero ya encontré que la fuerza menos, o sea, yo puedo escribir esto como, el peso multiplicado por el seno de teta igual a 0. Ahora, ¿qué es el peso? Fíjense, ¿qué es el peso? Entonces esto lo puedo escribir como fuerza menos, el peso es la masa por la gravedad, el seno de teta, igual a 0. Entonces voy a hacer una captura aquí para que observemos lo siguiente. Voy a copiar esto y lo traslado acá abajo para que observemos lo siguiente. Lo copio acá arriba, lo traigo. Me lo escribo aquí mismo. Entonces observen que ahora me voy a ubicar en este triángulo, ¿sí? En este triángulo. Entonces es un triángulo rectángulo, ¿verdad? O sea, aquí tengo, observen este triángulo, puedo tomar este y esta es la altura H, ¿sí? La altura H. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ahí voy a calcular el seno de teta. O sea, ¿qué es seno de teta en ese triángulo? Bueno, vamos a rayar aquí. Seno de teta va a ser igual a la altura, que es cateto opuesto, sobre la distancia, ¿verdad? Pero estos valores ya los conozco. O sea que seno de teta va a ser igual. La altura, ¿cuánto es? Es 2.86 metros. Y la hipotenusa, que en este caso es 4.65 metros. Entonces este metro con este metro se cancela y ya conozco el valor del seno. Entonces ahora lo que voy es despejo, ¿verdad? Como quiero hallar la fuerza, porque no la conozco. O sea, la idea es hallar el trabajo, pero no conozco la fuerza. Entonces despejamos, me queda masa, gravedad por seno de teta. Igual, bueno, ya no la podemos igualar a 0 porque... Entonces, ¿qué pasa con la fuerza? Observa que la masa es de 11.7 kilogramos. La gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado por seno de teta, pero seno de teta va a ser 2.86 sobre 4.65. Si efectuamos esa multiplicación, encontramos que eso nos da como resultado
70.52 newton. Y este sería la fuerza con que sube el objeto y recorre una distancia de 4.65 metros. Entonces, ¿qué nos falta hallar ahora? El trabajo, ¿verdad? Recuerden que la pregunta del problema es suponiendo superficie sin fricción, calcule cuánto trabajo tendría que llevarse a cabo si se aplica una fuerza paralela al plano inclinado para empujar al bloque hacia arriba a una velocidad constante. Entonces, vamos ahí. ¿Qué nos toca hacer? Nos toca aplicar el concepto de trabajo, ¿sí? Entonces, vamos a decir que lo que sabemos de trabajo, o sea, trabajo va a ser igual a la fuerza multiplicada por el desplazamiento coseno del ángulo. En este caso recuerden que es el ángulo phi, no lo podemos confundir con el ángulo teta. Recuerden que la fuerza, vector fuerza, es paralelo al vector desplazamiento. Entonces, como es paralelo al vector desplazamiento, este ángulo phi es de 0 grados. O sea, no lo podemos confundir con el ángulo teta, que va a ser la inclinación del bloque con respecto pues a la distancia y a la altura a la que llega. Entonces, reemplazamos trabajo. La fuerza es de 70.52 newton por la distancia que recorre, que es de 4.65 metros, coseno de 0 grados. Ya sabemos que el coseno de 0 grados es 1, ¿sí? Entonces, el trabajo multiplicando eso, obtenemos 327.918 milésimas de newton por metro. Lo aproximamos a 328 newton metro, pero newton metro, recordemos que es joule. O sea que el trabajo que efectúa esa fuerza paralela al desplazamiento produce un trabajo de 328 joules. Aquí hay algo importante que resaltar. O sea, este ejercicio pues es interesante porque atrapa lo siguiente. Recordemos la situación, de que, supongamos, yo no quiero utilizar el plano inclinado y tengo ese objeto en esta superficie y lo quiero llevar a una altura h. Entonces yo aquí voy a aplicar es una fuerza vertical, y esa fuerza vertical sería el producto de la masa por la gravedad, o sea, sería su peso, ¿verdad? Entonces lo quiero llevar acá arriba, ¿sí? Entonces observen lo siguiente. Puedo decir que si
deseamos elevar el bloque verticalmente a velocidad constante, o sea, vamos a elevar ese bloque, si yo lo deseo elevar a velocidad constante, el trabajo que tocaría hacer sería el de la fuerza vertical, que va a ser igual al peso multiplicada por la altura. O sea que este trabajo, que es igual a la fuerza, esta va a ser igual al peso, o sea, masa, gravedad por altura. Lo que tengo aquí es el concepto de energía potencial gravitacional, ¿sí? O sea, observen algo. Observen algo. Si yo quiero calcular este trabajo, pero elevando esta fuerza, o sea, no utilizando el plano cartesiano, entonces yo lo que voy a hacer es multiplico por la fuerza vertical, que viene siendo el peso. Ahora reemplazamos, fíjense, vamos a reemplazar. O sea, sería otra manera de resolver este problema. Sería la masa, que es 11.7 kilogramos, multiplicada por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado, por la altura, que es de 2.86 metros. Entonces, realizando esas operaciones, vamos a encontrar 11.7 por 9.8 multiplicado por 2.86, da como resultado 328 joules. Entonces, lo importante de esto es lo siguiente. Recordemos que cuando hablamos de la energía potencial, en este caso gravitacional, se estableció que es la energía asociada con fuerzas que dependen de la posición. Entonces fíjese que a esto aquí lo vamos a llamar posición inicial, y acá arriba, cuando lo llevamos acá arriba, vamos a llamar esta posición final. Entonces, ¿qué sucede? Que en este punto la altura inicial es 0, y acá la altura final es h, o sea, diferente de 0. Entonces podemos aplicar el teorema trabajo, energía potencial. Entonces recordemos que este trabajo va a ser igual a la variación de la energía potencial, ¿sí? Entonces aquí hay una energía potencial inicial que es 0, y acá hay una energía
potencial, que es diferente de cero. Entonces, en este caso vamos a tener que esto va a ser la variación, ¿verdad? Va a ser energía potencial final menos energía potencial inicial. Esto es cero. Entonces esto me va a quedar que esto que estoy hallando aquí es, recordemos que esto que estoy hallando, observen, trabajo es igual a masa por gravedad por altura, y esa es energía potencial, y este sería la energía potencial final, ¿verdad? O sea que esto va a ser igual a 328 joules. Entonces, fíjese la importancia del concepto de energía y el concepto de del teorema trabajo energía potencial. O sea que podemos atacar estos problemas aplicando conceptos que son muy útiles y muy versátiles para llegar a las soluciones.